Bienvenidos a un episodio más de HydroTalks. Hoy vamos a hablar sobre un negocio que se dedica a hacer crecer a los otros negocios a través de su presencia. Es algo un poco raro porque normalmente cada empresario se dedica a crecer su propia empresa, su propia marca, pero en particular este giro se dedica a ayudar a otros a que se noten, a que se recuerden, a que se vean. Y justamente el empresario del día de hoy ya lleva casi 20 años en este rubro de la publicidad, de la mercadotecnia. Bienvenido, Edwin. ¿Cómo Oscar, estás? muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Tú te dedicas prácticamente a esto, a crear material de apoyo, tazas, vasos, uniformes, para que el logo esté siempre presente de las marcas, ¿no? Sí, mira, una cosa bien interesante en esto es que en algún momento cuando buscas poner un negocio, empezar algo, dices, ¿qué es lo que va a perdurar con el tiempo? Con todos los cambios que se dan ahora, hay muchos negocios que dicen, inclusive hasta el abogado, bueno, es que la inteligencia artificial puede sustituir, no todo, todos van a estar, pero a lo mejor se va especializando más, se va reduciendo. A mi punto de vista, cualquier negocio lo que necesita es que lo vean. Claro. ¿Dónde lo van a ver? Realmente la publicidad ha girado, ha cambiado muchísimo en los últimos años. Para que te vean es en la calle, es una publicidad muy común, pero es poco específica. En internet, que las opciones son muchísimas. Los medios publicitarios masivos cada vez son un poquito más reducidos porque pues, todos estamos viendo podcasts, ya no estamos oyendo el radio, todo esto. ¿Y qué más quedaba que pueda yo hacer que sea interesante? Porque además antes yo trabajaba en mercadotecnia, entonces tenía esa base, aunque soy ingeniero mecánico, pero me empecé a dedicar mucho más a la parte de mercadotecnia y vi que había un nicho bien interesante y bien padre porque junto las dos partes, la de ofrecerte algo con tu marca, algo que te va a servir a ti, para que vaya el cliente específico que tú estás buscando. Oye, yo quiero consentir a este cliente o tengo una expo, qué tipo de gente es. Esto es lo que te va a ayudar para que la gente conserve y tenga tu marca, o si tienes una pluma, que tenga el teléfono. ¿Por qué? Porque claro, si buscas un plomero, pues quieres tener o una pluma o quieres tener un imán, algún lugar donde encontrar el teléfono del plomero en el momento en el que lo necesitas, lo quieres tener y no necesariamente estar buscando, porque ya tiene referencia, dice, este me atendió bien la otra vez, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, y tenemos una variedad enorme de productos, ¿no? Hay de tecnología, de bebidas, de lo que quieras. Uniformes, chalecos, chamarras, gorras, o sea, es enorme la capacidad de opciones que uno tiene. Y donde se me hace interesante, que mete un poquito de ingeniería, es en la parte de impresión, que realmente son artes gráficas. Sí. No es tan específico porque el clima te afecta y quedó bien, quedó mal. Entonces, sí hay un grado de conocimiento que necesitas tener para que las cosas queden bien. Me pasa muchas veces que llegan clientes, oye, me imprimieron esto muy mal, ¿tú crees que me lo puedas arreglar? Híjole, pues es que ya no se puede. Así no funciona. Exacto. Entonces, mejor hacerlo bien desde la primera y no, no andar ahí tratando, me costó 5 pesos menos, sí, pero me lo dejaron re feo. Exacto. Entonces, ahí es donde entra un poquito de lo que conozco, y cada vez hay más técnicas también de impresión, que eso también es muy divertido. O sea, es muy dinámica esta industria, empieza a cambiar mucho, y vas viendo que puedes imprimir esto de una manera o puedes plasmarlo de otra. Tenemos varios tipos de equipo, unos que eran la moda y de repente llegan a ser obsoletos y va cambiando todo, ¿no? Entonces claro, se hace interesante, o sea, se hace dinámico porque vas aprendiendo muchas cosas. Claro. Justo hablando de cómo van cambiando las cosas, el paso del tiempo, me voy a ir atrás, muy atrás en el tiempo. Me mencionabas que tú eres de Ciudad de México. Sí. ¿Eres ingeniero mecánico? Sí. Cuéntame un poquito de cómo era Edwin de niño. De niño. Mira, de niño yo era un niño, era un poco tímido, vivía muy bien, tuve un hermano que murió de leucemia, entonces eso generó ahí unas cuestiones familiares difíciles y todo esto. Entonces, pues la época de secundaria y todo esto es complicado y después ya me destrampé, me volví bastante
relajiento, con un grupo de amigos que éramos muy desmadrosos. Me la pasé muy bien. Después, también por ahí de la prepa, me empezó a gustar tocar la batería. Entonces, con unos amigos me puse a tocar batería. De hecho, nos fue bastante bien. Estuvimos en concursos allá y todo esto. Inclusive, durante toda la universidad seguimos tocando. Y yo grabé parte del primer disco y ellos ya se siguieron. Y inclusive siguen siendo conocidos y próximamente tienen un concierto en el Auditorio Nacional, La Gusana Ciega, no sé si los has escuchado. Sí, 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 sí. yo estuve con ellos en la primera parte de su tiempo. ¿Le sigues hablando? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, hace poco vino Daniel, el cantante, y por ahí nos fuimos a cenar. Hace poco, durante la feria del año pasado, creo. Ajá, Pero el Rock Fest, bueno, no me acuerdo bien si fue en la feria. ajá. Pero de cualquier modo, ahí yo terminé la universidad y de repente pues era, oye, pues vamos a dedicarnos a la música. Ellos todavía no terminaban la escuela. Ellos también estudiaron, los dos con los que estaba, estudiaron ingeniería mecánica igual que yo. ¿Siempre te gustó algo de lo mecánico o por qué de estar en la música decidiste irte a la ingeniería mecánica? No, bueno, yo la música empecé durante la prepa. Era un hobby divertido, pero realmente, ahora lo veo en retrospectiva y digo, no era la manera en que yo quería vivir. No era un modus vivendi, pero es muy divertido. A la fecha tengo mi batería ahí en casa y sigo tocando, y inclusive con Saúl Favela, que también es Hidronet. Claro. Algunas nos juntamos a tocar y ya estamos platicando, oye, vamos a armar algo de rock. Él tiene mucho de jazz, a mí me falta mucho para llegar a eso, pero algo de rock. Entonces estamos viendo si conseguimos un guitarrista y algún cantante, y pues ahí palomear muy a gusto. Entonces, pues si saben de alguien, ahí apúntense. Dejen aquí en los comentarios los datos, por favor. Sí, sí, sí. Entonces, pero sí me gustaban los números, no era malo para las matemáticas y todo esto. Y mucho también, ¿por qué me fui a esa ingeniería? De repente empiezas a tener pláticas y te dicen, oye, va el papá y no sé quién, y va y te platican ahí en la prepa. Y muchos de lo que te hablan es que una base de ingeniería, por decir, la estructura mental, la estructura de hacer las cosas, con una maestría en administración es lo mejor que hay. Te estoy hablando, yo me gradué de prepa en el 90, o sea, ya estamos hablando 36 años. Sí, ya llovió. No vamos a decir tu edad aquí, no hay bronca. Pero se calcula fácil. Sí. Yeah. Pero de cualquier modo, muchos de mis amigos, de hecho, te podría decir que de la prepa a la misma universidad habremos sido, yo creo que como 12 que nos fuimos a estudiar la misma carrera. Fue como que, oye, pues buena idea, sí, buena idea, órale. Y nos fuimos todos. Sí, la mayoría no se dedican a nada de ingeniería. Ok. Algunos son dueños de negocios que sí tiene que ver con ingeniería. Otros, pues, se dedicaron a la música al 100, otros administración, a finanzas, a diferentes cosas, pero sí te genera una estructura mental, claro, de cómo deben de ser las cosas y esa exactitud, ¿no? Lo que platicamos de ser, hace poquito, de ser puntual, bueno, pues sabes que trata de que si es un número, es un número, no es tan ambiguo y quitarse 1 más eso. 1 es 2 y ya. Exacto, o sea, justo. Y de ahí, de hecho, terminé la universidad. Yo ya estaba trabajando antes de terminar. Y la empresa donde entré, una transnacional que era parte de Monsanto, que es una química importante, que se vendió a unas empresas japonesas, y vendían complementos alimenticios para animales. Necesitaban poner unos equipos en las plantas de alimentos y yo me encargaba de eso. Primero viajaba por todo México y de repente terminó la universidad y me dicen, oye, le entras ya de lleno porque está tiempo parcial. Y me dijeron, oye, pues te doy coche, vas a viajar, te vas a encargar de esto, poco a poco te encargas en Latinoamérica, y pues te pagamos un sueldo bastante bueno. Claro. Y la música era, pues vente a tocar, a ver cómo nos va. Y sabiendo yo que no tenía lo necesario para realmente ser excepcional en la música, necesitaba realmente meterle mucho, y pues teniendo una oportunidad de trabajar de algo seguro, dije, no, sabes que como un acuerdo, ahí ellos ya estaban también viendo que sabían que por ahí venía, entonces ya nos separamos, quedamos como amigos, pero yo ya me dediqué a trabajar.
y estuve 10 años trabajando en esos equipos, estuve viajando por Latinoamérica, de hecho son pocos países que no conozco, y se volvió muy interesante porque como trabajamos en las plantas de alimentos, principalmente para pollos, pues iba a lugares bien raros. Digo, Muchas granjas, ¿no? O algo así. Sí, sí, pero pon tú, para mí, viniendo de la Ciudad de México, ir a Tepatitlán, pues era así como medio exótico, ¿no? Claro, claro. El de ciudad yéndose al campo, ¿no? Sí, 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 son lugares que poca gente va desde tan lejos. Y el equivalente así en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en todos esos países conocí esos lugares que era mucho carretera, pero entonces llegas a conocer esa parte, ¿no? Inclusive hace poquito estaba viendo del merengue, aprendiendo a bailar, que viene de una parte del Cibao, y me acuerdo que cuando fui a República Dominicana de chamba, nos llevaron al Cibao porque ahí es la parte más importante de producción animal, que es una región montañosa, y había una fiesta, entonces pusimos una fiesta como de la empresa, que vendía esto con todos sus clientes, pero viendo cómo bailaban, cómo se llevaban, o sea, viendo un poquito más la vida del diario, que se hace muy interesante esa parte, ¿no? Te tocó, me decías, estar en Brasil un buen rato. Sí, sí, a Brasil iba muy seguido porque era el mercado más grande, inclusive más grande que México, y viví ahí en Porto Alegre, una ciudad que está al sur, y me tocaba viajar pues, por todos lados. El sur era lo más fuerte, entonces lo conocí bastante bien, pero lo que te digo, no era llegar a, ¿cómo se llama? A Sao Paulo, era irte a toda la parte del campo hacia adentro. Entonces son lugares chiquitos que un mexicano es raro que lo conozcan por ahí. Y ahí ya no hay nada de que nadie hable español ni inglés, sino que aprenderle al portugués. ¿Hablas portugués entonces? Sí, sí, sí. Sí, hace mucho que no lo hablo, pero sí. Pero lo entiendes ahorita, ¿no? Sí, no, y sí, si me encuentro con alguien que hable portugués, ahí le hablo y me doy a entender bien. Y me divierte, la verdad. Pero sí es bien bonito eso porque pues, conocí por todos lados. Entonces de ahí ya me agarró y ya que nos venimos y que estábamos un poquito más, más estables, pues también tratamos de viajar lo más seguido posible. Okay. Sí, te la pasaste viajando, es un hábito que no se pierde, ¿no? Sí, sí, lo extrañas y es chistoso porque ya con familia es pesado porque dices, híjole, es que tengo que dejar el negocio, tengo que dejar, son 1000 cosas que hay que arreglar para viajar. Pero una vez que sales ya es maravilloso. Se encuentra la forma, sí. La verdad. Otro invitado del próximo capítulo nos decía eso, de que se encuentra la forma de viajar. Sí, sí, sí. De una u otra forma. Oye, ¿y estabas en esta transnacional? ¿Cómo diste el brinco? Porque te veniste a Aguascalientes. Sí, de hecho, con mi esposa estábamos ya de novios, ya comprometidos. ¿La conociste allá? La conocí en México. Bueno, de hecho, también es una historia de esas curiosas. Para hacerte la historia corta. Hazla larga, tenemos tiempo. Sí. No hay bronca. Es de esas historias que son bien interesantes y la platica mejor Mari Carmen que yo, pero son de esas historias interesantes que cuando estás en una cena, así la gente como que, órale, todo eso pasó. Yo ya estaba ya grande, ya 30 y poco, y unos primos les gustaba mucho bucear, y yo siempre tenía la curiosidad de salir a bucear y todo esto. Entonces, ya les pedí, oye, ¿quién te enseñó a bucear? Ya había buceado, pero no certificado y todo esto. Me dijo, nada, mira, pues este profesor nos enseñó a bucear, te certifica y todo esto. Ah, ok. Y ya me certifiqué de buzo, ¿cómo se llama? Del primer certificado, y el avanzado ya lo estaba haciendo, y de repente me dice, oye, hay un viaje a Belice, al Blue Hole, anímate y ahí te terminas de certificar, vamos un grupo grande de México. Ah, pues órale. Y casualmente, unos meses antes, yo había viajado a la zona andina por la chamba, y me acuerdo que un vuelo de Ecuador a Lima, llegamos y estaba sobrevendido, entonces no nos pudieron dar nada y nos dieron al gerente del área y a mí, a cada quien, no me acuerdo si $150 un vale y todo esto. Y este gerente era por TACA, me acuerdo. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo por TACA no vuelo nunca, o sea, acá hay aerolíneas que sí uso, pero esta no la voy a usar, me lo regaló. Y cuando me dijo eso, dije, ay, mira, pues se me va a vencer el vuelo, pues órale, me voy por TACA a Belice, órale, y me fui. Todos los demás se fueron por, ¿cómo se llama?
Chetumal, y de ahí cruzaron la frontera y agarras un avioncito a la isla de, ¿cómo se llama? San Pedro. Ujú. La de la canción de Madonna, Ah, esa es la isla de San Pedro. la isla bonita. La isla bonita es la isla de San Pedro, ahí en Belice. Y de ahí, el Blue Hole, agarras un yate, no me acuerdo cuántas horas, pero sí son 4 o 5 horas, para llegar al Blue Hole, e inclusive, no, yo creo que es más, ahorita me estoy acordando, porque dormimos en un callo, así en un islote, pero había unas cabañitas, unas tiendas de campaña, y yo dormía al lado del mar, ahí los cangrejos caminando y todo bien curioso. Pero el caso es que a este viaje, mi instructor llegó y me dice, mira, vamos a bucear, nada más él y yo, y era un grupo como de 35, 40 gentes. Y ya me dice, oye, me haces que te voy a poner de pareja a esta chica que está certificando de Rescue Diver, que es el siguiente nivel para, pues ya más de rescate, de todo lo que se necesita. Y resulta que es mi ahora esposa. Y de ahí surgió el romance. Entonces, digo que la historia está muy curiosa porque ella vivía a 3 kilómetros del club al que yo iba todos los fines de semana. En Ciudad de México. En Ciudad de México. Pero nos fuimos a conocer en Belice, en San Pedro. No, entonces son historias así curiosas, interesantes. ¿Y tu esposa no es de Ciudad de México? Sí, no, su papá es de Calvillo, pero se fue a vivir a México a estudiar y ahí se quedó toda su vida. Pero te quedaba siempre como que un cierto hilo que venían al rancho todos los 2 veces al año. O sea, tenía siempre sus orígenes, Aguascalientes lo tenía presente siempre. Y cuando evaluamos, me acuerdo que alguna fiesta, algo así que venimos, me acuerdo que vi las historias policíacas en el periódico, cuando todavía existían los periódicos, y decía, el Pupu le enseñó sus partes íntimas a la señora no sé qué. Y dije, si esas son las historias que llegan a un periódico, y es la historia policíaca, es la nota policial, dices, ¿sabes qué? Yo quiero vivir allí. O sea... Está muy ligero, ¿no? Sí. O sea, si eso es lo peor que pasa, pues que pase, ¿no? Sí. Digo, ya las cosas han cambiado, pero sigue siendo un muy buen lugar donde vivir, Aguascalientes. La verdad es que no me arrepiento en lo más mínimo. Ya. Y luego, bueno, conoces a tu esposa. Y al par de años decidimos casarnos. Evaluamos, íbamos a Querétaro, Mérida me gustaba mucho, pero está muy complicado. ¿Tú ya te querías salir de Ciudad de México? Sí. Y ella trabajaba en Procter & Gamble, que es una empresa muy, muy grande. P&G, es P&G, ¿no? Sí, P&G. Sí, de productos de consumo, de todo. Pero pues ahí decimos, ¿sabes qué? Órale, pues es ahorita o nunca. Porque hicimos las cuentas y dijimos, mira, si no hay recién casados, así nos vamos. Si no, ¿sabes qué? Es que estamos empezando a pagar el departamento y no es que el pediatra de los hijos está aquí y si no, las escuelas y de repente esa idea de irte se vuelve imposible ya. Sí, se vuelve para retirarte y a como estaban las cosas, yo tenía ese miedo, ¿no? Y otra parte que lo que te platiqué, que un hermano que murió de leucemia muy chiquito, tuvo que ver con contaminación y ese tipo de cosas. Entonces eso me motivó a, es que yo no quiero vivir ahí, yo ya quiero como que aires limpios y lugares un poquito más tranquilos, ¿no? Okay. ¿Y estaban entre Querétaro, Aguascalientes? Mérida lo pensamos, pero ya viendo que la familia está aquí, que está accesible en carretera, o sea, es pesadito, pero no vas y vienes el mismo día, pero puedes ir muy fácil. Sí, no es tantas horas como Monterrey, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí está. Y vimos, nos falló la evaluación de las oportunidades de negocio y todo esto, que vienes con las ideas de más grandes, de todo esto, de una estructura, de una empresa y todo. ¿Tú pensabas venir a emprender ya o pensabas venir a buscar trabajo? No, emprender. Emprender, inclusive, otro de los negocios que inclusive puse, pero se complicó por el gobierno, se complicó por varias cosas, se llama, de hecho, tenía una franquicia que se llama Car Taxi, que en México funcionó un tiempo, pero dejó de funcionar, que eran los toldos de los taxis. Antes de que hubiera Uber y todo esto, había publicidad como en Nueva York y ese tipo de lugares. Inclusive lo llegamos a tener un tiempo, pero muy poco y por cuestiones de gobierno y de intereses políticos. No se dio. Pero sí llegué con la idea de tener esa parte de publicidad. O sea, siempre me interesó la parte publicitaria. Ya. ¿En qué año se vienen acá a Aguascalientes? En el 2004.
Sí, no, ya. Ya bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, vienen a Aguascalientes, ¿se quedan aquí en municipio capital o Sí, deciden no, Calvillo? no, aquí. Calvillo nada más estaba el rancho, pero realmente si las oportunidades hay que buscarlas bien aquí. Vaya, y más, que sí una cosa que ha cambiado mucho que he visto, que la gente, digo, y en los pueblos es más, pero aquí la gente todavía era un poquito reacia a los foráneos. Ujú. Cada vez menos y creo que cada vez somos más foráneos los Sí. que estamos. Ya veo más placas de Zacatecas, de Michoacán, de Ciudad de México que de Aguascalientes. Sí. No, y si hiciéramos en Hidronet, si vemos, yo creo que un porcentaje bien alto somos foráneos. Ujú. Digo, foráneos, te digo, yo ya con 24, 22 años aquí, pues Ya eres ya no tan hidrocálido, foráneo, ya. ¿verdad? Pero foráneo a fin de cuentas, de que no estudiaste, que no tienes toda tu historia aquí. Ujú. Que sé que es algo muy importante para mucha la gente en Aguascalientes, o lo era en ese momento, de, bueno, el primo, el amigo, o sea, como que encontrar todas las referencias, y lo entiendo. Ujú. Entiendo perfectamente bien que esa parte de, pues dime quién eres, porque siendo más un lugar chiquito, no confías tanto necesariamente en la legalidad, sino en las referencias. Claro. Y claro, Hidronet ahí es donde entra. Y por eso yo creo que habemos tantos foráneos, porque yo te conozco y ya sé que te voy a recomendar. Si alguien me pregunta, oye, ¿quién me puede tomar unas buenas fotos? Bueno, digo, sin duda, yo sé quién eres, te conozco, es como si fueras un primo, ¿no? Ya. Que dices, ya los ubico. Y Claro. creo que esa es una de las cosas que da Hidronet a cualquier empresario, a cualquier persona que quiera emprender. Claro. Ahora, llegas aquí a Aguascalientes con la idea de emprender algo de publicidad. ¿Qué tenías en mente de tu primer negocio? ¿Siempre fue Unisource? No, mira, empecé con bueno, no, empezamos buscando, vi algo de seguros, la verdad es que no se me dio, ni respeto a los que se venden seguros, pero sí es algo muy complicado para mí, y más que yo no venía de un background de ventas, Ujú. venía más corporativo, más de oficina que de estar uno a uno. Claro. Y de repente se nos ocurrió de la nada, casi, vimos una oportunidad de poner unos tamales El Atrio se llamó. Lo empezamos en el 2005, mi esposa y yo, inclusive fuimos a tomar cursos de cómo hacer tamales. Le sabíamos, ahorita ya no sé si me acuerdo, ¿verdad? Pero le sabemos. Fueron muy reconocidos, la verdad es que a la gente les gusta mucho y duraron hasta el 2019. Abrieron varias sucursales, según me dijiste. Sí, abrimos un par, una en el sur y una en el norte. Y tengo muchos de los amigos o gente que ni nos conocía a nosotros y que hemos conocido, ay, no me digas, ay, ¿cuándo vuelven a abrir? O sea, les gustaban mucho. Ujú. Pero por cuestiones de que yo me empecé a dedicar más de lleno a la publicidad. Primero lo de Car Taxi, que te decía de los paneles, no se pudo. Le busqué por un amigo que vendía todo este tipo de promocionales a otro nivel. Él los fabricaba y se los vendía a empresas muy grandes, pero me dijo, ponemos una sucursal en Aguascalientes. Lo pusimos. El mercado no se daba para el enfoque que él tenía, entonces cambié de enfoque, me hice distribuidor de Big, me empecé a ser distribuidor de otras empresas, de cosas más chiquitas. Claro, él esperaba volúmenes de 50,000 loncheras, y aquí pues 50, 100 son volúmenes decentes y hay muy pocas empresas como las que él les vendía, donde puedes colocar volúmenes un poquito más importantes. El caso es que empiezo a meter eso y me empiezo a dedicar más. ¿Por qué? Porque en una venta podría yo haber vendido lo de un mes de local sin tener que lidiar con producción, mermas, gente que faltó, que no hay quien atienda, que se quejó el cliente, todo este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues poco a poco fuimos creciendo, vimos que el otro negocio del Atrio no nos estaba dejando lo que pensábamos, lo que queríamos para el tiempo que le dedicábamos, y yo me dediqué de lleno a la publicidad, y mi esposa desde antes, con su hermana pusieron un kinder, Blue Hills, que está ahí junto Sí. al bosque. Ujú. Entonces, ella ya la perdí, se dedicó de tiempo completo a eso, Ujú. y entonces ya me quedé yo con los dos, y la verdad es que ya era muy pesado estar con los dos negocios, y uno que te quita mucho tiempo, y te da poco, y es muy de temporadas. Y el otro,
que pues le dedicas y haces una buena venta y pues, ya compensas lo que se vende en el otro, entonces mejor vámonos por el 80-20. Por el que deja más. Sí. ¿Cuántos años tenías con el Atrio cuando decidiste o empezó a despegar Unisource? Mira, el Atrio lo empezamos en el 2005, yo en el 2007 empecé Unisource, y empezó a mejorar porque primero era así de poquitos. Yo creo que por ahí el 2009 ya le veía forma. En el 2010 me parece que fue, agarramos un cliente muy grande de plumas, una casa de empeño a nivel nacional. Bueno, era una fundación que después se convirtió en casa de empeño, pero nos pidieron muchos millones de plumas por unos proyectos que tenían. Y ahí fue donde dije, es que pues, yo me aboco acá y acá dejamos una persona que nos apoyara y ya nada más supervisando, pero pues ahí pasaron muchos años y sí dejaba, pero cada vez era menos y cada vez eran más las mermas, lo que considerábamos que nos estaban ayudando a quitar y decidimos, es que no le puedo dedicar el tiempo, no conseguimos una persona con quien confiáramos que lo pudiera seguir y que el negocio lo diera, ¿no? Porque también hay negocios que ves que unos momentos dan, otros no, entonces se complica un poco. Ya. ¿A los cuántos años de estar con Unisource me dices que tú dijiste esto sí está despegando? Mira, yo creo que a los 2, 3 años fue donde dije, es que esto ya agarró camino, o sea, va muy bien. Ya. Y con este socio que te decía, yo creo que fue un año y medio cuando seguimos juntos y después ya él consiguió un distribuidor en Guadalajara, se llevó todas las muestras y yo me quedé ya solo, digamos, con las distribuciones que yo tenía. Okay. Que fue mejor. Él se enfocaba más a la parte textil, yo me he enfocado más a la parte física, digamos, de termos, tazas, y tenemos mucho de textil, pero ya no fabricaciones especiales. Okay. Lo suyo eran fabricaciones especiales, que sí hacemos, y sí tenemos proyectos de, si necesitas una chamarra, cualquier cosa muy especial, se puede hacer, pero son volúmenes más grandes, son tiempos que va más la planeación y todo esto, y muchos clientes, la verdad es que lo que quieren es, necesito chamarras, pero las quiero para pasado mañana. Entonces buscas las soluciones más rápidas. Claro. ¿Y cómo le hiciste, por ejemplo, tú que venías de una ciudad que no es la tuya, o sea, venías de Ciudad de México a una ciudad que no es la tuya, de un área que no es la que estudiaste? ¿Cómo le hiciste para empezar a conseguir clientes? Pues es empezar a tocar puertas, que es algo que ha cambiado. Yo veo que me tengo que actualizar, que antes podías llegar a tocar la puerta, oiga, vengo, ¿quién es la persona de compras y todo esto? Ahorita ya no hay esa facilidad de llegar a una planta, oye, vengo a buscar a la persona de compras. Ya es muy difícil entrar, entonces ya tienes que buscar otro camino, que es Hidronet, que son redes, que son otras cosas. Pero sí, fue tocando puerta, hablando por teléfono, a ver, pues, un directorio y a ver cómo llegas, ¿no? Ok. Sí. En ese entonces no existía Hidronet. No Hidronet. Yo me acuerdo que fui al primer desayuno de BNI, me pareció muy interesante, pero se me hizo muy pesado eso de cada semana a las 6 de la mañana. Yo me acuerdo que yo fui a la estación, iba a ser ahí. Okay. Después, al poco tiempo, hicieron un grupo de los 100, que de ahí salió Hidronet. Fui a un desayuno, no, era cena, ahí cuando eran las gaoneras, pero enfrente del Vancomer. Ajá. BBVA ahora, ¿verdad? Sí. Ya todas mis referencias. ya pasaron, ahora sí. Sí. Ya eso te delató. Sí, ahí fui un par de veces, sí. Pero ya había alguien también en promocionales, entonces ya no me metí. Y después me volvieron a hablar para entrar a Hidronet. Alguien que también estaba en publicidad me lo encontró, ya no es Hidronet, pero me invitó y ya de ahí, no me acuerdo hace cuántos años, pero sí, yo creo que te estoy hablando, yo creo que 12, 15 años por ahí. O sea, imagínate que éramos tan poquitos que en el Tapanco de donde ahora es Casa Miguel, ahí nos juntábamos todos a desayunar. No, sí, y era todo lo que era Hidronet. Hablemos ahora un poquito de tu empresa directamente. Ya llevas casi 20 años. Sí, si no son 18, vamos para 19, ¿sí? 19 años. Sí. Quiero pensar que el camino no ha sido tan fácil como se puede creer. No, ningún camino es fácil
y te das cuenta de todos los errores y todo lo que pudiste haber hecho bien. Dices, ay, ¿quién tuviera una maquinita para regresarle y decir, oye, cámbiale ahí, te hubieras ido por ahí y mira, te hubiera ido mejor? A ver, cuéntanos una experiencia, digo, estamos en un ámbito muy similar de publicidad. ¿Cómo ha sido o cuál ha sido de estos escenarios difíciles con clientes? Híjole, difíciles yo creo que tiene más que ver con la parte humana que con la parte técnica. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor hay cambios de gente en compras. Y de repente como que no te pelan, y hay veces que dices, ay, bueno, luego le hablo, y en vez de ser más tenaz y mantener, como que lo dejas ir y después pasan 6 meses, un año, y dices, híjole, ya no hablé y ya pierdes esa ventana que tenías abierta, ¿no? Ya se enfría, ¿no? La Sí. venta, claro. Sí, entonces creo que una de las cosas en cualquier negocio, y tengo todavía que aprender mucho, es la tenacidad y es el enfoque de decir, ok, quiero esto, vamos, 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 y no soltar y no darte por vencido, que tiene un límite que ahorita me quedé pensando, justamente, tienes que saber cuándo darte por vencido, como con el negocio que te decía, Tamales El Atrio, llegó un punto que dijimos, ya nos está quitando más de lo que nos da, pero por otro lado no puedes darte por vencido demasiado rápido, claro, porque a veces, o con un cliente, con ese mismo cliente, medirle cuándo, o sea, es que no me está pelando, o nada más no ha sido el momento, pero quiero estar ahí cuando sea el momento. Claro. Es difícil saber en qué punto estás, ¿no? Pero es cuestión de ir agarrando práctica, insistir, no dejarlas pasar las cosas, porque también me ha pasado lo contrario, de un cliente que dices, le voy a hablar cada 15 días y ves que ya ni te quieren contestar las llamadas y dices, no sirvió de nada y estoy perdiendo el tiempo. Claro. ¿Dónde los dejas o sea, cuándo te das a desear un poquito? Porque también es como el noviazgo, ¿no? Sí, de que hay que seducir al cliente, ¿no? Sí, lo tienes que seducir, pero no es nada más llevándole flores todo el tiempo, también es alejándote un poquito en el momento para regresar, o sea, es más un arte, una magia que una técnica que te puedan vender un libro que te diga paso 1, paso 2, paso 3. Sí, sí. Definitivamente. Oye, ¿cómo le has hecho tú? Digo, ya llevas 19, casi 19 años. Y, por ejemplo, llega la pandemia, llega la inteligencia artificial. Vámonos primero con la pandemia. ¿Qué pasó con tu negocio durante la pandemia? Mira, la pandemia fue un negocio difícil, se bajó muchísimo. Obviamente, mi mercado, ¿qué es? Es expos, es una parte interesante, no lo más fuerte porque tampoco es, digamos, no estamos en un lugar donde haya muchas empresas que están todo el tiempo en expos, claro, pero sí muchos de mis clientes van a expos. Mercadotecnia se paró por completo, universidades dejaron de vender, ya no las tiendas que tenían, que es uno de nuestros negocios, la tienda, les vendemos a la tienda para que ellos le vendan a los alumnos, cerraron, no hubo nada. A los empleados, algunas empresas sí siguieron con mucha estrictez, pero siguieron trabajando, entonces sí les seguimos vendiendo, pero se redujo muchísimo. Inclusive ahorita ha habido un cambio interesante que nos tocó hace poquito un proyecto con Teleperformance, que ya no está en el estado, pero sigue siendo nuestro cliente, que empezaron a trabajar mucho home office, pero nos pidieron, oye, a ver, aquí tengo el listado de mis empleados y les puedes mandar una taza, un portagafete, un paquetito a cada uno de ellos. Se vuelve bien pesado porque lo que era antes llevar 4 cajas de tazas y una cajita de portagafetes y se acabó la chamba, ahora mételo en un empaque, llévalo a DHL, y dale el seguimiento a cada uno. Oye, llegó, no llegó, se perdió, estaba en mala dirección. Son los cambios que tenemos que estar haciendo para adaptarnos, claro, al mercado actual. Y son los servicios que también nos ayudan a diferenciarnos de la competencia, ¿no? ¿Y en la pandemia esa fue tu estrategia de cambio? Cambió un poco eso y la verdad es que no hubo más que aguantarse porque sí, las ventas se redujeron mucho y ha costado mucho para ir regresando. Si te puedes saber, durante todo el 2020 se frenó, durante el 21 como que la gente regresaba, pero todavía con miedo.
Y inversión en mercadotecnia poco, inversión en los empleados sí, pero ya no era tanto. Por lo mismo que se redujeron plantillas o dejaron de dar tantos incentivos porque pues, ya no había dinero para tantos gustos, ¿no? Entonces sí, esa parte fue un poquito difícil. Sí, todo se mudó a lo digital. Sí. Y hablando de lo digital, ahorita que, por ejemplo, está la inteligencia artificial ya en proceso de adueñarse de varios puestos de trabajo, ¿cómo impacta al tuyo? Mira, realmente a nosotros, que es una de las razones que te platicaba hace ratito, por la que me gustó este tipo de negocio, que la inteligencia artificial realmente no nos va a quitar lo que hacemos. Porque aunque tú le puedas pedir a ChatGPT una playera con tu logo, te va a hacer un render bien bonito. Exacto. Donde sí nos complica, ahí sí hay un punto, que nuestros clientes, como va cambiando las generaciones, ya de repente dicen, quiero esta playera, le piden a ChatGPT, oye, diséñame una playera así, ok, me la mandan y es una playera que técnicamente todo se puede hacer, pero todo tiene su costo y todo tiene sus tiempos. Y quieren con rayas acá y, o sea, súper complejo. Y le dice, ok, ¿sabes qué? Mínimo necesito que me pidas 100 piezas, y además necesito que me des de 4 o 6 semanas porque es una producción especial y todo esto. Dicen, ay, no, pues es que yo quiero 20 y las quiero para la semana que entra. No, pues espérame. No. Ese tipo de situaciones sí nos complica. Pero en sí la inteligencia artificial aún no nos complica tanto, pero sé que viene la parte de que vas a empezar a preguntarle, oye, quiero una pluma. Y te va a enseñar una pluma y me la van a mandar, oye, yo quiero esa pluma. Es que esa pluma no existe en el mercado, o sea, o la sacaron de un catálogo en China, en España y aquí en México no la hay. Entonces, tenemos esa parte que la gente sí busca más, cosas que no están disponibles, ¿no? Por ese lado. Por otro lado, donde tenemos que empezar a aprender a hacer es, que eso sería interesante, la publicidad, porque a final de cuentas, la inteligencia artificial lo que está sustituyendo para las empresas va a ser mucho los motores de búsqueda. Claro. De, oye, necesito solucionar este problema. ¿Dónde, cómo y cuándo? Te da respuesta mucho más específica, pero lo que tenemos que aprender, y yo creo que todos, es que con quién, pues que ahí te diga, oye, ¿con quién metemos Oscar? Que aparezcamos primero en la inteligencia artificial, sí, ¿no? Sí, que creo que va a ser el siguiente negocio, hasta donde yo sé. Todavía no está desarrollado ese negocio como marketing tal cual. Ya empezó. Ya empezó, pero ya empezó. No está tan accesible. No, se desconoce todavía, pero sí. Ya, digo, mi empresa se dedica también a eso. Sí, ya está una herramienta específica justamente de Google que dijo, sabemos que ya la inteligencia artificial se va a comer todo lo que antes hacíamos, especialícense en esto. Entonces ya empezó a impulsar esa herramienta de ellos. Ya me se aprende algo todos los días. Sí. Tenemos que platicar terminando. Sí, ya sé, sí. Para que vayan preparándose, hasta eso cambió para nosotros. Oye, Edwin, quiero irme ahora a la parte personal, ya más actual. Me decías que tu esposa pues emprendió Blue Hills. Sí. Tú tienes Unisource. ¿Cómo le hacen para dos empresarios compaginar horarios, seguir siendo esta pareja? ¿Cómo son como pareja? Mira, realmente una de las partes que también aprendí, es una ventaja de ser empresario, tiene sus desventajas. La gran ventaja es que normalmente yo voy a la oficina en las mañanas y las tardes hago home office. De todos modos, a veces es difícil porque aunque hagas home office no quiere decir que estás disponible. Exacto. Muchas veces estás en la casa trabajando, pero espérame, y se van las 11 de la noche y sigues terminando algún proyecto, licitaciones, algo termino haciendo. Pero tratamos de hacernos esos tiempos, inclusive buscamos la manera de tener tiempos para nosotros. Por ejemplo, ya llevamos varios años tomando clases de salsa. Qué padre. Las tomamos con un profesor muy bueno, y entonces aprendemos a bailar. Bueno, aprendo yo a bailar, ella a tener más paciencia. Yeah. Se aprende un poco de todo. Pero sí, buscar esos momentos.
siempre hacen falta tener ese tiempo, darse tiempo de salir a caminar un poquito, de sentarse a platicar, que a veces si el ritmo de la vida pasa un mes y dice, oye, pues es que no nos hemos sentado así con calma a platicar, porque muchas veces el día a día, oye, me pasó esto, solucionamos esto, oye, que tal pasó, que tenemos una hija, oye, que si esto, que si lo otro, o sea, mil cosas. Ya va a entrar a la universidad, entonces por ahí es el tema de, híjole, pues estamos viendo que se vaya hasta el sur, entonces vivimos en el norte, entonces está muy lejos, bueno, le cambiamos de coche, o sea, son mil detalles que tienes que ir arreglando del día a día que te hacen perder ese tiempo de, a ver, calma, vamos a platicar un poquito más de generales, ¿no? No de solucionar el mañana, sino de estar tranquilos y bien, ¿no? Viendo una película y muchas veces, últimamente no vamos al cine, pero antes sí era ir al cine y de repente ya llegaba y la película y out. Es que ya con el streaming ya, como que te esperas a que salga en streaming para ya verlo en casa, muy cómodo, no Sí. sé. Oye, ¿y cómo le haces? Digo, tú que venías de estar viajando a cada rato a mil lugares, pues en ese entonces no tenías familia como tal. Ahorita, ¿cómo lo compaginan? Porque también ya no es tú solo, ya es tu esposa, ya es a dónde quiere ir también tu hija, que le interese. ¿Cómo es esta dinámica? Es complicado y de hecho tratamos de planearlo y cuando lo tratamos de planear, siempre nos han pasado que algo cambia. Especialmente después de la pandemia, sí hemos viajado bastante, tratamos de viajar al extranjero como menos una o dos veces al año, normalmente una, y algo nacional. Afortunadamente tenemos la oportunidad de tener una casita en San Miguel de Allende, entonces pues nos vamos allá, cualquier oportunidad ya te sabe a vacación. Claro. Aunque no es ir a otro lugar totalmente diferente, pero es ya cambiar de aires y todo, entonces eso te da mucha tranquilidad, ese cambio de ambiente como que te ayuda a enfocarte mejor después. Claro, desconectar para reconectar, ¿no? Exactamente, esa es la palabra. ¿Y cómo eres con tu hija? ¿Cómo eres como papá? Depende, si le preguntas a ella o me preguntas a mí, ¿verdad? Pero Fijamos ahorita todo lo que todo dices lo es que verdad. sí, ¿va? Ya. No, mira, trato de mantener buena comunicación con ella. La adolescencia es difícil y más ahorita está estudiando la prepa, pero se va a las 7 de la mañana, a veces llega a comer, a veces no, se queda hasta las 9 de la noche, entre que los amigos, que si se queda a estudiar, que cualquier excusa al gimnasio, se queda mil cosas, pero llega después. Siempre trato de platicar un ratito en el desayuno o en la cena o en algún momento, sentarnos a platicar. Si le preguntas a mi esposa, va a decir que soy muy barco porque no soy tan estricto, trato de tener buena plática, de que entienda dónde están los límites y no. Entonces, es un equilibrio difícil entre lo que quieres que sea y lo que, o sea, dónde no quieres que se pase, pero dónde quieres que se mantengan las cosas amistosas. Claro. Porque si eres muy estricto, pues llega un punto donde generas un rompimiento o generas conflicto. Y lo interesante es que entiendan, ¿sabes qué? Pues aquí está el límite, no llegues ahí, o ya te pasaste, regrésate porque si no va a haber consecuencias, ¿no? Y creo que es lo natural, ¿no? Digo, los papás no son muy estrictos directamente con sus hijas. Sí. Fuera varón, pues ya es otra cosa, pero con las hijas sí es como sus princesas, ¿no? Sí, creo que sí, en eso tienes razón. Y eso genera luego que yo soy el barco y mi esposa es la difícil, entonces conmigo me tienen un poquito más de confianza y hay más conflicto, más roces entre mamá e hija. Y ya si fuera dos hombres, pues a lo mejor ahí es de que es más difícil, levántate y no seas flojo, no sé, empezar Claro. diferente, pero teniendo nada más a mi hija, pues no tengo la experiencia de De la un otra hombre, ¿no? parte, ¿no? Ya. Oye, y hablando un poquito más de Hidronet, ¿hace cuánto entraste a Hidronet? Hidronet, no me acuerdo bien, pero sí yo creo que yo creo que sí como unos 12, 14 años que entré. Te platicaba hace ratito que yo creo que cuando entré éramos bien poquitos,
que nos juntábamos en el Tapanco en Casa Miguel, y ahí desayunábamos. Ahí con una tele eran las presentaciones. O sea, ahorita ya son en hotel 3 capítulos, pero empezó muy de poquita gente. O sea, el crecimiento ha sido bien interesante. Y las generaciones ha sido tan interesante porque al principio yo era de los jóvenes de Hidronet. Claro, hace 12 años quizás, pero ahorita ya soy más como la vieja guardia. Ya de los más veteranos de la asociación, Sí, ¿no? sí. Ya. Oye, ¿y quién te invitó? Me invitó un amigo que se llama Manuel Fierro, que me acuerdo que su primo tenía un negocio de intercambio, que está muy interesante. No sé bien por qué no funcionó, pero era que Hidronet podría ser interesante un proyecto de ese tipo, de que, oye, tus fotos, pues tú tómame las fotos y yo te doy unas plumas. Pero en general, entonces, oye, tus fotos son tanto, 1,000 pesos, ok. Yo me hago de un vale de 1,000 pesos y voy a las gaoneras y le compro 1,000 pesos. Claro. Y Miguel necesita unas camisas y me pide a mí unas camisas y yo y así te vas un intercambio interno, ¿no? Ya. Sí, entonces era interesante. Él entró con ese negocio, estuvo un par de años, se salió y yo me quedé ya ahí en Hidronet. Y hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. ¿Y cómo ha sido? La verdad es que bien interesante. Tengo que ser sincero, no soy el mejor recomendador. No he recomendado tanto a través de estos años. Sí he recomendado, pero no tanto, que alguna vez pensé en entrar a BNI y no lo hice precisamente porque se me hizo la carga de recomendaciones, se me hizo muy pesada. O sea, se me hizo que es mucho el tiempo que había que dedicarle. Hay que dedicarle tiempo a Hidronet, pero la verdad es que yo estoy muy contento de pertenecer en Hidronet porque tengo una perspectiva diferente, que pláticas de repente algo de entrenamiento, algo de, me acuerdo que ha habido muchas pláticas con gente de gobierno, últimamente no tanto, pero que te dicen en qué entorno estás viviendo, conocer mucha gente interesante que probablemente en mi vida cotidiana no nos toparíamos, o sea, no nos encontraríamos más que a lo mejor en algo muy específico, pero no le dedicas el tiempo de platicar como lo haces en un desayuno. Oye, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? Ya te viste, o sea, acaban siendo, si no una amistad, cuates, ¿no? Que llegas a tener conocimiento de su negocio, de su vida, experiencias que vives de tu experiencia, pues yo puedo aprender un poco. Entonces, se me hace muy interesante esa parte. Y las recomendaciones también es bien bonito. Que dices, yo conozco yo creo que el que más recomendaciones se lleva de todos es Albitano, sí. Carpintero. ¿Alguien conoce un buen carpintero? Yo. Sí. Sí, en los 3 capítulos creo que lo conocemos a Salvitano. Sí. Sí. Digo, él está en un negocio muy difícil porque es donde todo mundo queda mal y al final del día todo mundo necesita un carpintero. Sí. Y de los otros negocios no son un poquito más difíciles y son menos tangibles. Digamos, un corredor de seguros, pues poca gente te va a decir, oye, un corredor de seguros. Publicidad, pocas son las personas que dicen, oye, quiero invertir en publicidad. Más bien es algo que o se tienen que convencer o que alguien les hizo un proyecto y dijo, oye, sabes que sí, ya me urge esto, ¿no? Pero para mí el negocio son las empresas grandes. Las empresas chicas son bien complicadas y más los empresarios no son siempre fáciles porque no tienen muchas veces la definición de lo que quieren. Exacto. Te pasará entonces porque dicen, sí, me gustaría esto. Y ya, no, pero mejor, y no, es que es mucho dinero. Como que, y una empresa tiene un presupuesto y dicen, ¿sabes qué? Necesito gastar en esto. ¿Quién es la mejor opción? Ok, tú tienes el mejor precio, sé que cumples con él, ya, va contigo. Pero ya no hubo problema con la decisión. Los empresarios, y yo he pecado de ese tipo de cuestiones, de preguntar algo y estar indeciso, lo hago, no lo hago, ves el dinero, no ves el dinero,
voy a comprar una camioneta, sí, pero déjame que me pague tal cliente, uy, pero me salió un proyecto, entonces tengo que invertir, espérame otro mesecito a ver que me paguen, y no sé, es que aguántame, y ese tipo de cosas como empresario hace que sea más difícil estar del otro lado cuando le quieres vender. Claro. Oye, voy a ir cerrando un poquito porque ya nos queda poco tiempo para Claro, este claro. podcast. El tiempo sí es nuestro peor enemigo. Sí. Tú ya estuviste de ambos lados, tanto empleado de un trabajo bien como emprendedor y empresario. ¿Tú qué les dices a aquellos que se quieren lanzar a emprender? Híjole, mira, ¿qué es lo que necesitas? Uno, yo creo que lo más importante que te da un empleo es una seguridad. O sea, te da, y en muchos sentidos, ¿eh? No es nada más la parte económica, que esa es importantísima, decir, ¿sabes qué? Yo voy a recibir X cantidad de pesos cada quincena y en Navidad voy a recibir el doble de eso y sé que con eso voy a poder, con eso me puedo planear. Uno como empresario no te puedes planear económicamente, porque depende a qué nivel estés, pero la mayoría siempre estamos, que a mí me pasa, a lo mejor dices, me va bien, pero de repente me ha pasado en estos últimos meses, afortunadamente me han caído muchos pedidos, pero esos pedidos alguien los tiene que financiar. Y con clientes que te pagan a 60, 90 días, híjole, de repente llega un punto donde dices, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿No? Quiero el negocio, pero pues ya no me puedo echar para atrás, pero tengo que buscar cómo hacerlo. Y sé que en un corto tiempo voy a estar muy bien, pero tiene que llegar. Otra parte que también es bien difícil como empresario y no te das cuenta es, ¿qué voy a hacer? Como empleado, te dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que tú tienes que cumplir, así te voy a medir y estos son los objetivos que tienes. Como empresario, a ver, quiero hacer una empresa, quiero vender promocional. Ok, ¿a quién? Híjole, pues. Y también entra la desesperación que en una empresa, si me pagan, pues yo sigo el mismo camino. Aquí, si no caen, pues puede también entrarte desesperación y buscas aquí, buscas allá y buscas por todos lados. Claro. Entonces, esos dos factores, si tienes mucha capacidad para la incertidumbre, para aceptar esa ambigüedad, creo que tienes buena oportunidad de ser empresario. Además de tener disciplina, de tener claridad en lo que quieres, de tener buenas relaciones públicas, son varios factores los que requieres. Claro. No es solo una buena idea. Yo creo que, como decía Edison, para un buen invento es 10% inspiración y 90% perspiración, puro sudor de echarle ganas. Sí. Y aquí es lo mismo. Y el resultado es incierto, que es donde muchos negocios, muchas ideas hemos tenido, que pues muchas no llegan a buen puerto. Y las cortas y sigues con otra. Claro. Oye, y tú, por ejemplo, digo, venías de un empleo bien, con una buena paga, además de obviamente que te querías mudar a otra ciudad, ¿hubo algo más que te hizo decir, no, ya no voy a buscar trabajo, voy a emprender? Mira, al venirnos a Aguascalientes, sí yo sabía que había una disparidad muy grande entre el sueldo que estaba percibiendo a lo que podía percibir aquí. Y entonces fue donde dije, pues tengo que poder yo por mí mismo, que es una cosa que he visto. Muchos de los que éramos empleados, digamos, a lo mejor con un buen nivel ejecutivo y todo esto, llega un punto donde o subes hasta arriba o llega un punto que dices, ¿qué voy a hacer? Pues pongo un negocio. Porque tienes cierto conocimiento, tienes cierta estructura y aún así pues, es bien difícil. Pero eso no te garantiza nada. Pero sí lo que me motivó también era tener yo mi propio tiempo, mis propias decisiones, que esa es la gran ventaja que te da ser empresario. Tú dispones de tu tiempo, tú dispones de tus decisiones, que es bueno y malo porque sí, ahí es donde entra la disciplina 100%. Sí, totalmente. Voy a ir cerrando. ¿Algo más que quieras agregar, que invitar a la gente a que conozcan tu marca? Pues bueno, lo que necesiten, quieren dar a conocer su negocio, quieren que sus clientes, sus potenciales clientes, tengan presente su marca, pregúntenos, tenemos un montón de productos que podemos ofrecer
para que cuando quieran pensar en, quiero hacer algo de publicidad, de promocionales, de uniformes, eso es lo mío, ahí veo mi marca, que cambiamos de nombre, que es un detalle que no te comenté. Antes éramos Unisource, pero como no decía nada, no era fácil de que entendieran de qué se trata, cambiamos a mi marca, aunque es más tipo eslogan, pero la página es mi-mediomarca.com, ahí nos pueden ver, pueden encontrar todos los productos para que sus clientes los reconozcan rápidamente. ¿Así estás también en redes sociales, mi marca? Sí, Okay. Sí, si quieres luego las paso porque no he conseguido tal cual, lo hay que ponerle, no es guión medio porque no te lo acepta, tiene que ser guión bajo, pero si no ahí lo pongo en los comentarios. Sin bronca, los vamos a estar etiquetando de todos modos para que los encuentren fácilmente. Edwin, muchas gracias por venir, por abrirte, por contarnos tu trayectoria ya de varios años. Esta es tu casa, cuando quieras. Oscar, muchísimas gracias por todo. La verdad es que mucho más fácil esta entrevista de lo que me esperaba y muchísimas gracias por todo tu tiempo y todo tu esfuerzo para prepararla. Cuando quieran, este es tu espacio, este es su espacio. Muchas gracias también a ustedes por sintonizar este episodio. Mi nombre es Oscar. Recuerden suscribirse a donde nos encuentren, a YouTube, en Spotify, en TikTok, en Amazon Podcast, donde vean HydroTalk. Suscríbanse porque hay historias y hay bastantes historias para conocer a los empresarios detrás de las empresas. Una vez más, mi nombre es Oscar, director de Arquimedia y productor de este programa, y nos estaremos viendo en próximos episodios. Hasta luego. Muchas gracias.